al Señor. Vamos a orar primeramente y darle gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos ha dado de poder estar en este momento aquí juntos y poder tener una porción de su palabra para lo que el Señor sabe lo que necesitamos, el alimento de nuestras vidas y cómo Él quiere venir a hablar a nuestros corazones. Estemos dispuestos, estemos atentos. En esos momentos vamos a darle este tiempo para nuestro Dios completamente en reverencia para Él también a sí mismo. Gracias te doy, amado Señor, porque en verdad no hay nadie, Señor, como tú, Señor. Ni desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, Señor, va a haber algo o alguien comparado a la grandeza en el cual podemos encontrar cuando venimos delante de tu presencia y delante de tus pies. En medio de la alabanza, tú nos hacías acuerdo, Señor, que delante de ti y a tus pies es donde puede nuestro corazón encontrar un sentido, un consuelo y una ayuda y una dirección de nuestras vidas, Señor. Y como leíamos, Señor, en el principio que nuestro hermano Daniel decía, Señor, nos hacías acuerdo de las generaciones en el cual, Padre, Señor, han confiado en ti, Señor, y han venido en angustia invocando a ti, a Jehová. Y venimos, Señor, en esta noche, invocamos a ti, Señor, donde estemos en nuestros hogares, Señor, y donde estemos en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, que tú seas enseñándonos a poder acercarnos a tus pies de acuerdo a la voluntad de tu presencia, Señor, y tomar este tiempo donde tú quieres compartir con nosotros en ese lugar santísimo, Jehová, donde tú moras, Señor, es donde queremos estar nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor. Muchas gracias por traernos, Señor, una vez más a un encuentro contigo, Señor, y que esta palabra, como ha sido alimento para mi vida, pueda ser asimismo un alimento para los huesos, Señor, y el cuerpo, Señor, tuyo, amado Dios, en el cual podamos unirnos cada día más y más para tener, Señor, ese propósito, Señor, para hacer y funcionar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la oportunidad que tenemos cada vez que venimos delante de su presencia? Sé que no los puedo escuchar, pero siéntanse libres de usar el dedito, como les digo a mis estudiantes, si no sea el dedo así, pero también el virtual, donde yo puse mi screen en gallery, entonces puedo verlos por lo menos sus nombres para poder no sentirme como que estoy hablando a la computadora solamente. Bueno, hermanos, queremos seguir hacia adelante con la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta noche. Primeramente, la meditación que Él puso en mi corazón y asimismo para el cuerpo de Cristo. Le damos gracias al Señor y comenzamos leyendo, abriendo nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Les voy a dar un tiempito o pueden usar el dedito de decirme si ya lo tienen. Dándole gracias al Señor, como decía en la oración, de verdad tocó mi corazón en medio de la alabanza, como encontramos y es un recordatorio delante de los pies del Señor, es donde podemos de verdad tener un encuentro que no tiene comparación como cuando venimos delante de su presencia. Y aún en la oración que de nuestros hermanos en la palabra, que en angustia invocando a Jehová, es el castillo de nuestras vidas y podemos vez tras vez verlo en la palabra como el Señor refuerza este entendimiento para que nosotros como sus hijos podamos tener un cimiento en el cual es Cristo en todas áreas de nuestras vidas. Bueno, me imagino que ya quizás ya lo tengan. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, vamos a leer hasta el 25 hasta el versículo 25, comenzando primero con el 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Cuando leía este versículo, hermanos, me hacía acordar cómo
el lugar en el cual el Señor ha reservado para nosotros como sus hijos, depende de nosotros para poder tomar la acción, como dice en el versículo 22, de acercarnos con corazón sincero. Él nos ha dado esa libertad que viene solamente de la autoridad que Él nos ha dado a nosotros, porque alguien que tiene libertad de hacer algo es alguien que tiene un derecho o tiene una posibilidad de tomar una acción, ¿verdad? Pero esa libertad que Dios nos ha dado, nos acordamos cada día y hay maneras de la vida que nos hace humillarnos una vez más, hacernos acordar, no, no es por mí, no es por mis fuerzas ni mi habilidad, sino simplemente por esa libertad que el Señor ha dado a mi vida para poder estar en ese lugar santísimo del Señor. Me hacía acuerdo cuando estamos en línea, sea al supermercado o sea a Disney World, que es un lugar que a mí me gusta ir, o un parque de diversión, o en el banco, o seas tú yendo a un lugar esperando. Hoy en día las líneas son largas para recibir el examen de COVID, lo que sea. Y imagínate cómo tú te sientes cuando alguien corta la línea y viene hacia adelante, sea porque quizás tiene más dinero, puede pagar el ticket express, o porque tiene una autoridad o tiene la capacidad de poder o conoce a alguien adentro que les da la habilidad de poder entrar. ¿Cómo uno se siente cuando ve a esa persona? That's not fair. Yo estaba esperando aquí todo ese tiempo. Bueno, me hacía acuerdo esto cuando yo leía este versículo, como el Señor nos ha dado esa autoridad a través de su sangre, de poder, algo que este mundo y aún nosotros en muchas áreas aún estamos esperando cuando el Señor nos ha dado esa habilidad de poder entrar con libertad en ese lugar santísimo, donde podemos a través de su sangre que derramó por nuestras vidas, darnos esa autoridad de poder tener ese encuentro con Él en el momento que nosotros estamos dispuestos para poder acercarnos con un corazón sincero. Me hacía acuerdo una historia que mi mamá me contaba que mi sobrino estaba en un parque de aguas y cuando él estaba tan emocionado por lo que iba a venir y fue una vez y no pudo, no, he was marveled, era algo maravilloso para él. Se emocionó tanto que cuando regresó no esperó la línea, sino que siguió hacia adelante ni miró a nadie más. Y todos los niños lo quedaban mirando como, ¿qué? ¿Por qué? He's cutting the line. Y como nosotros, como es una historia simple, como nosotros podemos tener esa mentalidad de niños, como podemos entrar sin percepciones, sin maneras de pensar, solamente entrar a lo que el Señor ha dado a nuestras vidas, porque en verdad no es con nuestra autoridad. Yo sé que cada uno de nosotros que hemos venido caminando en estos pasos que estamos tratando de seguir atrás de Cristo, venimos más y más a entender que no es a través de nuestras habilidades, y simplemente nuestra deseo y potencia de poder tomar esos pasos hacia y acercarnos con corazón sincero delante de su presencia. Porque dice, por el camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y sabemos que cuando Jesucristo murió, está refiriéndose a este versículo de ese velo que rompió, en el cual nosotros pudimos tener ahora un encuentro con Dios a ese lugar santísimo. Amén, hermanos. Podemos acordarnos de lo que Dios hizo, que también podemos saber que ahora no tenemos que esperar como el sacerdote que entraba una vez al año y hacía el sacrificio, pero tenemos nosotros la autoridad a través de Jesucristo de poder tener ese encuentro con Dios, donde tenemos ese lugar santísimo cerca de nosotros, en un lugar donde el Señor viene a renovar nuestras mentes, Él viene a sanar nuestras vidas, Él viene a hacernos sus discípulos y entendidos. Y sabemos, hermanos, así como los sacerdotes no podían ser igual cuando entraban a ese lugar santísimo, si nosotros verdaderamente estamos tomando esos pasos para poder acercarnos con corazón sincero y verdaderamente experimentar qué significa estar en la presencia de Dios, estar en ese lugar santísimo, no podemos ser iguales. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hay áreas en nuestras vidas y cosas que ya no quedan
con lo que nosotros somos, que ya no sirven, ya no nos sirven. Hay cosas que hemos tenido ese encuentro en ese lugar santísimo donde ha venido el fuego y lo ha hecho en nada. Y solamente lo que ha permanecido es esa esperanza en el cual nos ayuda a acercarnos con corazón sincero en la plena certidumbre de fe, porque es la fe, amados hermanos, en el cual podemos venir a entrar a ese lugar, porque el efecto de ese encuentro con nuestro amado verdaderamente es que podamos ser purificados los corazones, no solamente de la mala conciencia, sino lavados los cuerpos con agua pura. Es lo que el Señor hace con nuestras vidas a través de ese encuentro que nosotros tenemos delante de Él. Y dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y algo firme, como dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar. Algo firme requiere una construcción, un diseño y un plan, algo bien planeado, una base que tiene que estar muy estable y muy firme. Y sabemos que esto es no algo que solamente es así, sino es un proceso en el cual nosotros podemos estar en eso firme. Y también conocemos que Dios es esa roca firme debajo de nuestros pies, que está ayudándonos a construir lo que Él está haciendo en nuestras vidas, solamente teniéndolo a Él como ese cimiento de nuestros corazones, para poder nosotros poder mantenernos firmes sin fluctuar, para que nosotros podamos tener ese encuentro con nuestro Dios, para que podamos acordarnos que la única manera en el cual nosotros podemos entender el sentido de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pensando, de todo lo que estamos planeando, es simplemente si nos acercamos a su presencia y le damos gracias a Dios porque lo podemos hacer con toda autoridad. Dada a través de la justificación de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos. Dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y una profesión no solamente es proclamarlo, actuarlo, sino es algo que, una profesión es algo que uno es experto, lo ha estudiado, lo ha conocido muy bien, tiene mucha experiencia, ha tenido mucho tiempo de estudio en esa materia, en ese conocimiento, en eso. Y la profesión de nuestra esperanza es esto mismo, amados hermanos. ¿Cuánto tiempo estamos tomando nosotros en el estudio, en el conocimiento, en el acercarnos a poder conocer esa esperanza que Dios nos ha dado? Porque lo opuesto es poder profesar y vivir y llamarnos de acuerdo a las costumbres de este mundo. ¿Cuál es lo que nos llena en nuestros corazones? ¿Son dudas, son circunstancias que nos hacen perder esperanza, o es la esperanza de Dios dada a través de esa práctica, a través del estudio de su palabra, a través de ese encuentro con nuestro amado que nos hace y nos transforma y nos lleva a lugares que nunca hemos experimentado en nuestras vidas? Y le damos gracias al Señor porque esa esperanza en el cual habla, la profesión de nuestra esperanza es muy diferente a lo que el mundo llama tener esperanza. En inglés la palabra es hope, ¿verdad? La palabra hope significa también esperanza, y en el griego vemos que es elpis, que es una palabra que vino cuando Jesucristo vino, en griego representado en esa esperanza. En griego se convirtió en esa palabra elpis, que es esa expectativa. ¿De quién? De Cristo en nuestras vidas. Y la esperanza que nosotros tenemos es muy diferente a lo que vemos en este mundo, porque la esperanza en este mundo es, depende el optimismo, depende de las posibilidades. Bueno, esto está muy bien, creo que esto va a pasar muy bien. Ve que es posible, que no es posible, y la esperanza viene a través de estas cosas. Pero la esperanza de nuestras vidas a través de Jesucristo es diferente porque está basado en lo que hemos sido testigos y hemos conocido de quién es Cristo, lo que hemos aprendido de su carácter. Nuestra esperanza viene a través de lo que nosotros conocemos que en Dios ha sido desde el principio del tiempo
a lo que es ahora, no de acuerdo a las circunstancias que vemos que nuestros ojos ven, que es exactamente lo que vemos que la palabra nos describe, que cómo la fe es definida, es nosotros poder tener esa certeza en lo que nuestros ojos no pueden ver. Porque nosotros poder poner esa fe en acción no solamente es obediencia a Dios, sino también es una manera de vivir para que nosotros podamos entender que esperar en Dios y tener esperanza en el Señor es no solamente eh, acordarnos de lo que hemos visto, la mano del Señor en nuestras vidas, pero también hace que nuestros corazones entiendan qué bien yo entiendo el carácter de Cristo. How well do I know the character of God? ¿Cuánto confío en el carácter de Cristo para que mi esperanza no esté de acuerdo a lo que este mundo o lo que he aprendido desde mi niñez o lo que he experimentado en mi vida sea lo que traiga la definición de qué es esperar en Dios? Tener esperanza de lo que Él nos ha traído a este mundo a vivir y a experimentar, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Dice en Primera de Corintios 13, solo como referencia, que nosotros podemos ahora permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande dice que es el amor, porque ¿qué es el amor sino caminar en obediencia en el Señor? Vemos en su palabra como nosotros no vamos a poder tener ese encuentro con el Señor si no nos acercamos, si no conocemos el carácter de Dios, si no tomamos esa autoridad y ese dicho que el Señor nos ha dado de ser sus hijos y de verdad creerlo con mi corazón y tener la fe que yo puedo ser más que vencedor a través de su Santo Espíritu, donde Él viene a usar nuestras debilidades en maneras en el cual Él puede glorificarse en nuestras vidas. No de lo que yo veo, aún de lo que yo siento, menos de lo que yo pienso, sino a través del carácter de Jesucristo, de quién es Él. Vamos a tomar unos segundos y piensa en el carácter del Señor. Piensa en quién tú has sido testigo. Piensa de dónde el Señor te ha sacado. Piensa de lo que Él ha hecho en tu vida, en la vida de los que están a tu alrededor. Y piensa aún lo que Él quiere hacer con tu vida, en el cual tú piensas que quizás es imposible. Este es el carácter de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que nos ayuda y nos da el motor para poder ir delante de su presencia y mantenernos firmes sin fluctuar, hermanos. Que sea nuestra profesión la de nuestra esperanza. Esto es lo que el Señor quiere motivar a cada uno de nosotros, no solamente esta noche, sino cada día de nuestras vidas, hermanos. Que nuestra profesión de nuestra fe sea una que está cimentada sobre la roca de Cristo, porque el que nos prometió es fiel. Y en nuestra mente limitada no tenemos ni 1% de idea de la grandeza de nuestro Señor. Él creó los cielos y la tierra. Él creó tu vida con un propósito. Y nuestra esperanza en estar delante de su presencia y acercarnos redefine todo lo que nosotros conocemos. Pero no puede pasar esto sin nosotros tener ese encuentro delante de Él. Y para tener ese encuentro, dice su palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vamos unas páginas atrás en Hebreos capítulo 6, 19. Les voy a dar unos segundos para que lo busquen. Entendiendo cómo lo que el Señor está tratando de hablar a nuestras vidas en esta noche, que nos podamos sentir fortalecidos por su palabra, hermanos, que nos podamos sentir renovados a través de su espíritu para que nuestra fe no sea algo que tenga, no fluctuates, que no cambie, sino que pueda tener esta firmeza delante del Señor. Que podamos entender cada día cómo el Señor es que obra en nuestras vidas y que tenemos mucho aún de conocer de quién es Él para nosotros. Dice el 19, versículo 19, capítulo 6.
la cual tenemos como segura firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El versículo antes está hablando de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y sabemos que el ancla es algo que hace permanecer una barca, un barco, ¿verdad? Que sea el movimiento de cualquier cosa, lo permanece firme. Y viene, dice el Señor, que cómo tenemos esa esperanza, viene a ser esa segura y firme ancla de nuestra alma, que no solamente es firme, sino que penetra hasta dentro del velo de nuestras vidas, penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y viene en referencia una vez más a lo que estaba hablando en el versículo antes, como ese velo que fue roto, eso lo que antes nos tapaba, no nos permitía tener ese encuentro, lo que aún nos separaba de Dios y estar con Él. Eso que a través de esa esperanza que Él nos ha dado, podemos estar seguros y firmes y viene a ser ancla en nuestras vidas. Y leyendo esto, hermanos, yo sentía y el Señor decía a mi corazón, si el Señor no es esa ancla firme en nuestras almas, entonces es algo más que viene a ser a hundirnos y arrastrarnos. ¿Cuál es esa seguridad de nuestros corazones, amados hermanos? ¿Cuál es esa firmeza que nosotros tenemos dentro de nuestras vidas? Quizás cuáles son las áreas aún en el cual yo aún estoy atado dentro de mi corazón y no he permitido que sea esa firmeza y ancla del alma que es Jesucristo a penetrar hasta dentro del velo donde solamente Dios puede tener ese encuentro con esas áreas de nuestras vidas, cómo Él puede ayudarnos a remover esas cosas que aún nos ahogan, esas áreas de nuestras vidas que no hemos permitido que sea nuestra fe restablecida para que nosotros podamos tener ese encuentro verdadero con nuestro Señor. Y aún las cosas que nos hunden, las cosas que nuestras cansancios y enfermedades, situaciones, nuestras dificultades, cosas que nos hacen sentir estancados, fuera que es muy diferente comparado a tener esa firmeza que es el ancla de Jesucristo, que nos ayuda a estar firme en cualquier tormenta. Y diferentes situaciones que el Señor quiere que nosotros podamos entender que Él conoce nuestras vidas. No es que Él no las conoce, no es que Él no las entiende, sino simplemente que Él nos ha dado una respuesta que quizás muchos estamos esperando, pidiendo, anhelando, cuando el Señor dice, acércate a mí, acerquémonos, deja que yo sea esa ancla y esa firmeza en tu vida. Deja que yo rompa el velo para que tú puedas ver lo que yo puedo ser y puedo hacer en tu vida cuando tú puedas entrar a ese lugar santísimo, donde tú puedas entrar a ese lugar santo y puedas entender quién yo puedo ser para ti. ¿Cuáles son aún esas cosas, hermanos, que el Señor quiere que meditemos en esta noche, que aún nos llevan y nos jalan a un lugar diferente fuera de lo que el Señor quiere que nosotros podamos estar libres en su autoridad y firmes de acuerdo a lo que Él nos ha prometido a nosotros? Si vamos a Hechos capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Mientras meditamos en nuestras vidas, hermanos, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo que podamos entregar delante de su trono? Las áreas donde aún guardamos muy cuidadosamente, en cambio de romper ese velo y permitir que las cosas que aún nos separan de poder ver la grandeza del Señor en nuestras vidas, en estas áreas donde no son llenas de esperanza, las áreas de nuestras vidas que no sienten el gozo y esa autoridad de Cristo en medio de nuestras circunstancias, porque
En este mundo vamos a padecer, amén, hermanos, y sabemos que es parte del proceso. Sabemos que es parte de cómo el Señor viene y nos transforma y nos renueva. Por eso es que el Señor quiere que nosotros nos podamos acordar que no es a través de lo que estamos viviendo o mirando, sino que nuestra autoridad pueda ser Cristo, en el cual pueda ser la firmeza de nuestras vidas, que no decaigamos de acuerdo a lo que en este tiempo o en este momento o lo que aún no sabemos, ni aún menospreciemos la obra del Señor en nuestras vidas porque decimos, no soy capaz, no puedo, no soy, no lo puedo hacer, no estoy listo todavía. En las maneras que el Señor no quiere que nos limitemos, sino aún para servirle. Si yo me limitaría, yo diría, bueno, yo no hablo bien el español, no sé eso y lo otro, pero sabemos que el que se pone aquí o que habla no es a través de la autoridad de uno, sino de Jesucristo, que viene a tomar y hace que las palabras sean para ti específicamente, amado hermano, porque así es que obra el Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos podamos acercar delante de Él con toda confianza en nuestras vidas y dejar llenar esos lugares que aún en el cual el Señor quiere romper ese velo en nuestras vidas para que podamos dejar que su Espíritu Santo haga esa obra de la renovación en toda área de nuestros corazones, no solamente uno o dos, no solamente en lo que, Señor, tú ya me has ayudado, ya hemos podido hacer esto y lo otro, sino que podamos seguir hacia adelante, amados hermanos, en esta buena batalla que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros, que podamos sentirnos esforzados a través de su presencia para saber que no es solamente... no es por mis fuerzas, sino solamente con mi disposición a esperar y acercarme delante de su presencia. ¿Cuántas veces nos estamos acercando delante de Él? En esos momentos de frustración, en esos momentos donde quizás la incredulidad viene y lo hace muy difícil creer, muy difícil obedecer, muy difícil seguir hacia adelante, muy difícil decir no, muy difícil mordernos la lengua, en el cual el Señor quiere decirnos, acércate a mí, acércate a mí. Ten esa firmeza, yo soy la firmeza. No va a fluctuar de un lado a otro como cantábamos en esta noche, la alabanza que, ay, ya se me olvidó, la que hablaba de estoy dispuesto, quiero servirte a ti, Señor. Podemos tomar y entender lo que el Señor está tratando de hablar a nuestras vidas. Vamos a Hechos 3, versículo 1 a 10. Yo ya tenía esto escrito y mi hermana Blanquita lo trajo como un devocional el domingo en la mañana, asimismo, y dijo muchas cosas hermosas en el cual el Señor había puesto en mi corazón también. Entonces vengo una vez más con toda autoridad a través de su Espíritu Santo de lo que Él quiere hablar a nuestras vidas en esta noche, hermanos, ¿ok? Versículo 1 hasta el versículo 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y sabemos, hermanos, que una persona que es coja puede caminar, ¿verdad? No muy bien, pero sí tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro, pero con un poco más de dificultad. Para tener un contexto histórico, sabemos que una persona con una condición de esta manera era visto como un estigma, ¿verdad? En el cual decían que era consecuencia por desobediencia, que era como una maldición de Dios, era una persona que quizás era visto con menos valor o quizás sin importancia, simplemente lo ponían a la puerta. Entonces, lo que él aprendió, porque dice, desde su nacimiento, era pedir limosna y era tener su rostro bajo, era pensar que quizás no era digno de entrar al templo. No tenía esa capacidad y ni valentía de tomar lo que él estaba viviendo y decir, quizás si entro al templo puedo encontrar sanidad, sino que su pensar y su manera de mirar era
simplemente estar en la puerta donde los que lo dejaban en la entrada am, lo levantaban y lo dejaban ahí. Vamos a seguir leyendo. Este Juan vio, cuando vio a Pedro, a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, porque él estaba como con los ojos para abajo, en una posición de lo que él había aprendido, conocido, era lo único que sabía. Su definición estaba de acuerdo a lo que él pensaba, a lo que él pensaba que se merecía, a lo que aún era como una persona. Entonces, cuando él lo miró, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento que se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba al pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vemos que en ese momento Pedro le vino a dar un conocimiento y introducirle algo que quizás nunca antes se había visto, comenzando diciendo, míranos, en el cual él tuvo que levantar quizás la posición, la perspectiva de lo que él estaba acostumbrado de mirar, de la definición que se le había puesto como un humano, como una persona de su condición, y él levantó sus ojos y fue donde él pudo tener ese entendimiento que no era ni plata ni dinero, pero lo que te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le pudo ofrecer. ¿Y qué fue lo primero que él hizo? Sino que pudo tomar esa mano y esa ayuda, sus pies fueron y tobillos fueron afirmados y saltando y se puso en pie y entró con ellos en el templo. Y en el templo él pudo no solamente estar maravillados por esa sanidad, pero entró alabando y saltando. Vemos que en esa sanidad su disposición, su mente había sido cambiada, ahora entrando a ese templo, donde antes quizás él estando siempre a la puerta, nunca tomó ese paso de entrar por la posición en el cual él estaba. Y no era paralítico, sino un cojo. Entonces sabemos que si era su deseo hacerlo, sí lo podía haber hecho, pero nunca lo hizo porque de acuerdo a su entendimiento de lo que él sabía y conocía, él se quedaba simplemente a la puerta. Ahora nos preguntamos nosotros mismos, hermanos, ¿cuáles son las áreas en nuestras vidas en el cual estamos muy necesitados? Sé que todos tenemos áreas en nuestras vidas que estamos muy necesitados y por eso es que venimos delante de su presencia cada día. Pero ¿cuáles son las áreas que se quedan en la puerta, en el cual hemos permitido que las definiciones de cómo hemos sido criados, de nuestras experiencias, de nuestras decepciones, de nuestras iras, de diferentes cosas, que es mucho más fácil sentarnos a la puerta y simplemente pedir limosna, acariciar esas áreas en el cual el Señor quiere que nosotros podamos tomar la mano de Él que está dispuesta y acercarnos para entrar a ese lugar santo en el cual Él tiene para nosotros. Esas áreas de nuestras vidas y sabemos, hermanos, Dios las sabe. Dios sabe tu corazón. Dios conoce que no es fácil, que es difícil, que Él conoce y las entiende y son importantes para Él. Pero lo que hemos vivido es importante para Él. Pero Él nos ha salvado y nos ha dado la respuesta. Entonces es nuestra opción tomar esa disposición y acercarnos con toda certeza de nuestro corazón, como vimos en el versículo en Hebreos, como Él dice que quiere que nos acerquemos
a Él con toda confianza, que nos acerquemos a Él con toda confianza, que no es mucho más fácil decir, pobre de mí, ha sido muy difícil, es mucho más fácil estar en ese enojo, es mucho más fácil poner paredes y no estar dispuesto a ser abiertos con otras personas. Es mucho más fácil escondernos atrás de nuestro enojo, escondernos atrás de nuestro trabajo, escondernos atrás de nuestra aún positividad que quizás pueda ser falsa, que es muy diferente a ser una persona, como decíamos antes una persona que, que es positiva. Es muy diferente ser un hijo de Dios, porque no es ser positivo o negativo, es ser entendido, es conocer la autoridad de Cristo en el cual podemos tener cuando entramos delante de su trono. Y tenemos que cuidarnos muchos, tenemos que cuidar mucho nuestra mente y nuestro corazón para que no fluctuemos, amados hermanos. Tiene que ser esa esperanza nuestro vivir, nuestro levantar y nuestro dormir cada día. Sea la esperanza del Señor en nuestras vidas a través de su sangre, aquel que nos siga ayudándonos a entrar a ese lugar santísimo que nos transforma, que nos enseña, que nos hace discípulos delante de su presencia, porque vivimos en un mundo en el cual hay más habilidad, disposición, hay más cosas disponibles que nunca antes en la vida. Hoy en día hay, pero también hay ansiedades y depresiones como nunca antes las han habido también. ¿Y por qué? Porque muchas personas están siendo definidos por lo que nos dice la sociedad, el mundo y aún el enemigo y las diferentes cosas que estamos viviendo. Estamos consumiendo nuestras vidas como humillados. Estaba el cojo y solamente en su mente estaba lo que él había conocido, y nosotros estamos llenándonos con fotos, películas, poder, clases sociales, valores, cosas que se ven importantes. Nos endeudamos por tratar de sentirnos importantes comprando esto y lo otro, cuando el Señor tiene una definición muy diferente para nuestras vidas. ¿Cuántos estamos tomando todos esos estímulos de cada día? Estamos antes de dormir mirando todo, escuchando tantas diferentes cosas que indirectamente nos están diciendo: no eres suficiente, no tienes suficiente dinero, no eres suficiente esto es la manera correcta. Y si no nos cuidamos, hermanos, vamos a creer todas estas cosas que son fuera de lo que la verdad es que el Señor nos está diciendo en nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos acercando a ese lugar santísimo que nos transforma, que nos hace, que nos renueva? Para que estas áreas que tenemos que de verdad morir a la carne para ya no más acariciar, estas diferentes áreas en nuestras vidas en el cual nosotros se nos hace difícil, pero es necesario entregarlas delante de su presencia y decirle: aquí estoy, Señor, nunca que esto tome una prioridad de lo que tú eres para mi vida. Incluyendo Romanos 12, capítulo 2, sabemos que lo conocemos bien también, nos hace acuerdo cómo el Señor nos aconseja que nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es parte de ese encuentro con nuestro Dios que Él viene a renovar nuestro entendimiento, y no solamente un día, sino cada día, que podamos venir confiadamente delante de su presencia y pedirle al Señor: renueva mi corazón, renueva mi entendimiento, renueva mi vida. Mira esta área donde me siento estancado, mira esta área donde me siento sin esperanza, que es lo opuesto. La falta de esperanza es lo que nos lleva a ir en círculos de depresión y ansiedades, porque son áreas en el cual aún no confiamos que hay un fundamento y un Dios que dice que hay una promesa, que dice que hay una manera, no por lo que mis ojos ven, sino porque conozco el carácter de Dios, sino porque conozco quién es el creador de los cielos y la tierra. Y no es un día, no es porque yo lo declare en el nombre de Jesús, lo puedo declarar, hermanos, pero si yo no me acerco delante de Él, si yo no levanto mis ojos para poder mirar a lo que el Señor está ofreciendo a mi vida, si yo me mantengo en estas áreas de mi vida, de lo que me ha pasado, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, que el Señor conoce y entiende nuestras vidas, pero Él nos está dando
una respuesta. Y depende de mí y depende de ti si la tomamos. Y el Señor hablaba esto en mi corazón a una persona que activamente pelea en contra de la depresión, hermanos, pero yo sé que la palabra del Señor es algo que traspasa las cosas que nosotros pensamos que no podemos conquistar. Y no es de un día, no es de 2 días, no nos cansemos porque en una semana, en un mes, sino que nuestra esperanza pueda estar firme delante del Señor, en el cual podamos saber que es el Señor que nos está renovando, es su presencia en el cual hace esa obra nueva delante de nosotros, porque de otra manera solamente vamos a estar pensando en yo. Y esto fue lo que pasó. Estas personas que entraban al templo, hermanos, simplemente dejaban a su hermano en las escaleras, ¿verdad? En la entrada. No le daban y ofrecían esa oportunidad que él pueda ser sano. No le daban esa oportunidad y de poder tener ese encuentro. ¿Cuántas áreas en nuestras vidas o acciones en el cual estamos tan self-absorbed, solo pensando en este mundo de aquí, nos olvidamos de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, que necesitan nuestra ayuda para entrar a ese templo y tener ese encuentro con nuestro amado Señor? ¿Cuánto nos estamos impulsando uno al otro hacia la fe, como la palabra nos dice que tenemos que hacer? ¿Cuánto nos estamos exhortando uno a los otros cuando vemos algo que no está correcto o decimos nada porque no quiero que se sienta mal, no quiero que ya no sea mi amigo o mi amiga, no quiero que se enoje conmigo, sino cómo estamos tratándonos como hermanos? Estamos acariciando las condiciones de nuestros hermanos porque decimos, bueno, siempre ha sido así o siempre ha sido de esta manera, o estamos entrando y dando ayuda a nuestros hermanos a poder encontrar esa sanidad a sí mismo. Vemos en el ejemplo de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 4 al 14, versículo 4 al 12, un ejemplo de un hombre que sí era paralítico. Y cómo el Señor nos ha llamado a nosotros a poder ayudarnos unos a los otros, tener ese encuentro, esa manera en el cual el Señor quiere que nosotros podamos tener para seguir creciendo en esa obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ayudarnos entre ministerios? ¿Cómo podemos ayudarnos entre familias? No solamente pensar en mi necesidad y lo que yo quiero y lo que necesito y lo que no puedo y lo que aún estoy sufriendo, pero cuánto yo puedo compartir esa esperanza que el Señor está dando, ayudando a mi hermano, exhortando a mi hermano, animando a mi hermano, llamando a mi hermano, amando a mi hermano. Asimismo como el Señor nos enseña, dice el versículo 4, vamos a leer hasta el 12. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Entonces no era solamente el paralítico que estaba creyendo, ¿verdad? Era la acción de todos juntos que lo ayudó a tener ese encuentro con Jesucristo. Qué hermoso de haber sido eso, ¿verdad? Tomar y subir a ese lugar, hacer un hueco y bajar a su hermano para que él pueda tener la posibilidad de ser libre. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban sentados algunos de los escribas, las cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así este? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos a un Dios en el cual hace en ese encuentro con nuestras vidas continua,
viene a ser una obra que solamente Jesucristo puede hacer, que solamente acercándonos a su trono, que solamente siendo discípulos de nuestro amado, aprendiendo de él, desechando todo lo que ya no nos sirve. Y aun si nuestra mente y corazón lo siente y lo dice, sabemos que el Señor es aquel que está renovando nuestras vidas, no solamente de un día, de 2 días, sino que podamos estar firmes y constantes, así como Jesucristo es firme y constante para nuestras vidas. Podamos aprender de su carácter, quién es quien nosotros somos y qué es lo que Él quiere que nosotros seamos. No lo que este mundo nos dice, no las expectativas de nuestras familias, sino lo que Jesucristo nos está enseñando es lo que Él quiere que nosotros podamos ser renovados en Él. Pero como dices, decía en Hebreos al principio, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que escudriñar nuestros corazones porque el Señor, cuando tenemos ese encuentro con Él, hace maneras en el cual podamos darnos cuenta de cosas que quizás no habíamos entendido, donde nuestros ojos aún estaban tapados, pero Él viene y rompe ese velo para que podamos tener esa obra de su Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor por esta razón. Sabemos que la fe es muy importante, amados hermanos. La esperanza en Cristo y confiar en Él es algo esencial para nosotros como hijos de Dios, no solamente porque somos luz de este mundo, amados hermanos, porque nuestra propósito es llevar y levantar a las vidas que están alrededor de nosotros, amados hermanos, sino asimismo porque es la fundación de lo que somos como individuales. Y el Señor te conoce a ti como un individual. Tú eres especial para Él. No hay nadie como tú para el Señor y Él nos ama. Dice su palabra que Él nos ve como la niña de sus ojos, pero depende de nosotros acercarnos y conocer qué es ese amor. Algunos de nosotros nunca hemos entendido qué es el amor verdadero porque solamente sabemos que el amor verdadero es solamente a través de Cristo, que luego lo que somos discípulos podemos así mismo entregar ese amor a otros. Pero sabemos que ese encuentro con Dios es aquel que nos transforma completamente en cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. Si vamos a Marcos 6:2, no lo tienen que buscar, simplemente es una referencia. Cuando Jesús regresó a Nazaret y era el mismo Jesús, era el mismo el mundo, era la misma área, simplemente que era eh, Nazaret, ¿verdad? Donde él había, donde era en su casa. Y porque Jesús ya lo conocían con un cierto entendimiento, conocimiento, ellos se dejaron llevar por lo que conocían, no renovados por el Espíritu Santo. En ese momento no había el Espíritu Santo, sino que no dieron esa oportunidad de ser humildes para ver qué era lo que Él tenía para ellos, sino que se dejaron llevar por lo que ya conocían. Y el Señor quiere hablar a nuestras vidas y cómo nosotros aún podemos dejarnos llevar por lo que ya conocemos. Y esa es la verdad. Eso es lo que yo conozco. He sido así toda mi vida. Como decía mi papito cuando le decíamos que no podía comer sal, él decía, yo nunca en la vida me afectaba la sal. Y ahora, ¿por qué me dicen que no puedo comer sal? Y nosotros podemos ser así también, donde el Señor quiere enseñarnos y enseñarnos y enseñarnos y Él es bueno y Él nos corrige y Él nos enseña, pero tenemos una perspectiva, un pensamiento de lo que pensamos que es. Y cuando estamos así, nosotros ponemos un velo sobre nuestros ojos. Cuando somos así, no podemos tener ese encuentro con el Señor. Cuando somos así, cuando estamos en esa posición, aún no podemos tener ese encuentro para que el Señor siga esa obra en nuestras vidas. Dice en su palabra, dicen, no es este el versículo 3, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvó que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces él se dedicó a enseñar porque veía que en esos lugares faltaba mucha fe. Y el Señor recorre nuestros corazones y hay áreas en el cual Él quiere que nuestra fe pueda ser
algo que sea ferviente, pero como decía mi hermano Daniel al principio, nosotros tenemos que ser como esos carbones encendidos y no lo podemos hacer solos, hermanos. En las áreas de nuestras vidas tenemos que recibir la ayuda que el Señor nos ha dado, no solamente a través de su palabra, de sus ministros, de los que el Señor ha puesto alrededor de nosotros, para que nosotros podamos permanecer como esa firmeza, que su esperanza pueda ser esa ancla en nuestras vidas en estos tiempos. Y ha sido así desde el principio en el tiempo. Siempre ha habido las guerras, plagas, ha habido violencia, ha habido muerte, ha habido muchas cosas. Y en este tiempo no hay excepción de lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas. Y necesita que nosotros, que podamos poder seguir siendo esos ministros en su casa, en el cual hemos tenido ese encuentro de su presencia, en el cual podamos ser instrumentos delante de Él a sí mismo, a un mundo muy lleno de necesidad, no llevados por las perspectivas, los conocimientos, las definiciones en políticas, en clases sociales, en pensamientos. Todo eso tenemos que desecharlo, hermanos. Aún las cosas que dicen los cristianos, si no está con fundamento en su palabra, no es válido. Tenemos que poner nuestra esperanza solo en Jesucristo y lo que dice su palabra. Fuera de eso, no vamos a tener entendimiento, sino simplemente vamos a ser seguidores de hombres. Y eso no es ser hijo de Dios. Hijo de Dios es ser cimentado a través de su presencia y tener ese encuentro continuo que nos ayuda a entender. Por último, hermanos, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3. Y le damos gracias a Dios porque nuestra esperanza está en el cual estamos edificados sobre esa roca que es Cristo Jesús. Y aún las cosas que estamos aprendiendo, lo único que el Señor anhela es que podamos disponer nuestro corazón, ser humildes delante de su presencia y no rendirnos, hermanos. Que nuestra vida esté llena de esperanza, llena de autoridad a través de la justificación de Cristo, porque Él es aquel que nos ha levantado, que nos ha salvado. Él es aquel que nos ha permitido estar delante de Él, aún en este momento, amados hermanos. Vemos en el versículo 18 hasta el 22, vamos a leer. En el versículo antes habla como el Señor no quiere que seamos, que no seamos tibios, que en áreas de nuestras vidas podemos ser ni frío ni calientes, como Él dice, te vomitaré de mi boca. Y viene a dar unos consejos luego, de acuerdo a las necesidades de nuestras vidas. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y cuál es ese oro refinado en fuego, amados hermanos? Sino esa fe que está siendo perfeccionada en nuestras vidas. No podemos creer en el Señor si no somos pasados por el fuego y desechar todo lo que no sirve y purificar eso lo que Él está haciendo en nuestras vidas, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esa vestidura nueva que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas, no solamente ese llamado nuevo, esa autoridad nueva, esa capacidad nueva en el cual Él nos ha hecho y nos ha purificado para ser representantes de Él. Cuando estamos con esas vestiduras nuevas del Señor, somos representantes de Él, en el cual, y también dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y colirio es usado para los ojos para sanar. También el ojo o también ayuda para los ojos secos o cansados, evitan que el polvo entre a los ojos. El Señor, para que nosotros podamos tener esa, esa visión, esa manera de mirar las cosas claramente, es solamente a través de Jesucristo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues celoso
sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez más, es ese encuentro del Señor con nuestras vidas que Él nos ha prometido. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comenzamos hoy en Hebreos, que nos hizo entender que tenemos esa libertad a través de Jesucristo y su sangre para estar en ese lugar santísimo, pero Él está diciendo que nos acerquemos para que podamos ser purificados y lavados. Nos han enseñado cómo es necesario que esa esperanza en nuestra fe sea algo que podamos mantenernos firme, que pueda ser como segura y firme como el ancla de nuestra alma, esa esperanza en Cristo. Luego nos hizo entender un ejemplo de un cojo en el cual pudo cambiar su manera de mirar y pensar cuando vino a entender que su sanidad le había transformado su vida para poder tener un encuentro verdadero y entrar en ese templo. Nos vimos, también el Señor nos permitió mirar y entender cómo nosotros debemos no de acariciar condiciones y situaciones en nuestras vidas o mantenernos en momentos, en áreas donde el Señor ya nos ha dado la salida y la respuesta para decir, espero en ti, conozco de ti, Señor, enséñame a entender tu carácter en cada área de mi vida. Y cómo nosotros tenemos que ser carbones encendidos para no solamente pensar en yo, sino saber que somos un cuerpo en Cristo, amados hermanos, en el cual quiere que nosotros podamos ayudarnos, tener ese encuentro a sí mismo con Cristo, ayudándonos unos a los otros a no aún acariciar y las condiciones de los que están alrededor de nosotros, sino poder ayudarnos, exhortarnos, insistir uno al otro a seguir creyendo en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y por último, hemos visto como el Señor dice que tiene una promesa para nosotros, que nosotros podamos estar junto a nuestro Padre y nos aconseja que esa fe sea refinado en nuestras vidas, en el cual podamos tener ese oro refinado en fuego. Es simplemente un repaso para que podamos tomar todo eh, como algo completo en el cual el Señor ha hablado en nuestras vidas en esta noche. Y en mi corazón, amados hermanos, esta meditación para mí ha sido una bendición y espero que pueda haber sido algo en el cual los motive, que podamos sacudirnos del polvo, no solamente de nuestros hombros, de nuestros pies, pero asimismo de nuestros ojos, para que no nos dejemos llevar por los vientos de este mundo o las expectativas de este mundo, sino que podamos transformar esto en esperanza en Cristo. Esperanza no en lo que nuestros ojos ven, hermanos, sino en lo que somos para Jesucristo. Porque cuando esperamos en Él, aún nuestras perspectivas de lo que anhelamos y pensamos cambia, porque Él hace y renueva nuestras mentes. Es solamente Dios que hace esa obra. Vamos a orar delante de su presencia. Presenta tu corazón y si el Señor habló a tu corazón de acuerdo a ciertas áreas y maneras en el cual aún te está hundiendo, en cambio de ser esa esperanza, la fe y la ancla de nuestras almas, que podamos presentarlo delante del Señor, que sea Él ayudándonos a romper ese velo para que podamos tener ese encuentro en estas áreas de nuestras vidas que aún estamos luchando y pidiendo que Él sea nuestra ayuda. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias porque podemos venir confiadamente delante de ti, Jehová, porque tú nos amas, Señor. No tenemos que hacer nada más en este momento para que tú nos ames más, Señor, pero tú estás pidiendo a nuestras vidas que podamos acercarnos hacia ti para que nosotros podamos entender más y más quién eres tú, Señor, en esta vida, Señor, en este mundo en el cual vivimos, en el cual no somos, pero estamos aquí, Señor.
Ayúdanos, Señor, a tener esa fe y esa esperanza y ese amor en el cual tú estás, Señor, anhelando para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque no somos nada, Padre, pero en ti, Señor, encontramos sentido de vivir, encontramos razón de seguir, encontramos una motivación, esperanza, fuerza, Señor, de donde no hay, Señor. Y aún en nuestras áreas débiles, tú te glorificas para hacernos acuerdo que no somos nosotros, sino solamente a través de tu poder. Que tu obra no se detenga en nuestras vidas, que las vidas que se sientan no motivadas, tristes, enojadas, estancadas, que seas tú, Señor, viniendo y poniendo, Señor, esa luz que solamente Jehová tú puedes hacer para revelar todo lo que está en la oscuridad, Señor. Ayúdanos y quita nuestro razonamiento para que todo lo que hemos ya definido en nuestras mentes pueda ser renovado a través de tu Espíritu Santo, Señor, y nos des las fuerzas para seguir adelante en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias por revestirnos, gracias por llenarnos en esta noche y ayúdanos, Señor, así mismo permanecer en este voto cada día, Señor, para que podamos cada día entenderte más y más. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.